Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Buenas noches. Esto no es como una clase, ¿verdad? Sino más bien como una meditación, una reflexión profunda sobre lo que es el pecado. Es el pecado. Estamos nosotros en la Iglesia Católica viviendo a plenitud este tiempo de Pascua, ¿verdad? Tiempo maravilloso para todos los cristianos. Es el acontecimiento central de todos los cristianos. No hay otro acontecimiento importante como lo es la Pascua. Y todos sabemos que la palabra Pascua significa paso, el paso de Dios sobre nuestra vida, el paso de Dios sobre nuestra vida. Es un paso, un cambio, que es un cambio porque si vamos a pasar de un lugar a otro, necesitamos cambiar. ¿De cambiar qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la resurrección del Señor? ¿Qué sucedió en ese momento en que Jesús resucitó? Venció, ustedes saben que venció 4 cosas que nosotros podemos tener en la mente. 4 cosas. Venció la oscuridad. Venció las fuerzas de la oscuridad. Venció las fuerzas del mal, las maldades, todas esas cosas. Venció la oscuridad, venció la muerte, venció la enfermedad y venció el pecado. ¿Venció qué? El pecado. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué pasa en la resurrección. Si venció el pecado, se supone que lo opuesto al pecado, que es la gracia. Cuando estamos en pecado, la persona que comete pecado no siente vergüenza cuando está cometiendo pecado. Pero cuando se acerca por el Espíritu Santo a Dios para confesarse, le da vergüenza confesarse. Y entonces el diablo le susurra al oído, le dice: ¿por qué te vas a confesar con un hombre que es más pecador que yo? ¿Verdad? Más pecador que tú. Entonces empiezan las preguntas ahí en la cabeza. Y bueno, el demonio siempre quiere que uno no limpie la casa, porque el sacramento que nos limpia la casa, que nos limpia la casa, es el sacramento de la penitencia y reconciliación. Es el sacramento, nunca se les olvide, porque teológicamente la confesión es una limpieza de casa, El sacerdote no lo miren nunca, lo dice el Papa Francisco, no lo miren como un juez, como un tirano que viene a regañar. Ustedes tienen que verlo siempre como esa imagen hermosa del lavatorio de los pies, ¿se acuerdan? De lavar, de limpiar las casas que están sucias, las casas que están impuras por el pecado. Entonces, ya cambiemos la mentalidad del sacerdote. No es un juez, sino que es un barrendero ¿de qué? De las casas, de los corazones. Entonces, no lo miren, estoy hablando de una manera, como dicen por ahí, figurada, ¿verdad? Una metáfora. No suceda que de pronto me vaya a salir alguien al final: padre, ¿cuándo va a mi casa para que me la barra? O para que me la limpie. O sea, estamos hablando de una manera que figurada. La casa, estamos hablando del alma, del corazón, del cuerpo, del espíritu, de todo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que tener eso muy claro. El sacerdote es un barrendero que limpia las casas a través del sacramento de la confesión, y que va a suceder algo, dicen los místicos, en el corazón de la persona, que es el sacerdote con la sangre, porque las manos del sacerdote están llenas de sangre. Con esa sangre del cordero entra el alma que está sucia de pecado, ¿verdad? De pecado,
El alma cuando peca se le salen como unos punticos negros, ¿verdad? Y cada vez que usted comete un pecado mortal, es necesario que la persona se confiese. Sí, la persona se confiese. Porque cuando la persona no se confiesa, entonces, si el alma, imagínense un perro blanco, ¿verdad? El alma es como así un perrito blanco. Si usted comete un pecado, le van saliendo unos puntos, ¿qué? Negros. Si no se confiesa, le van saliendo más puntos negros y le sucede como a un perro, que un perro dálmata. Después, si usted no se confiesa, ese perro dálmata se puede convertir en un perro negro. Qué miedo, ¿va? Es un perro negro. Y cuando ya se convierte en un perro negro, entonces es lo que se llama la iniquidad. Es la presencia del mal en el alma del creyente, que ya con sus propias fuerzas no puede salir ¿de qué? Del pecado. Entonces la persona dice, como dice San Pablo, quiero hacer el bien que deseo hacer y termino siempre haciendo ¿qué? El mal. O podemos también, como dicen muchas personas dicen que, Padre, cuando yo digo una verdad, me sale mal. Cuando digo la verdad, me sale mal. Y cuando digo mentiras, la digo así, ¿verdad? Con una facilidad. ¿Con una qué? Con una facilidad. ¿Y por qué la dice con una facilidad? Porque ya está la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? La presencia del mal en el alma del creyente que se ha apoderado del alma. Entonces, no solamente necesita confesarse, sino necesita de una liberación de esa atadura, porque ya se creó una atadura, una tendencia tan fuerte que necesita no solo de la confesión, sino que necesita también de la liberación, de una oración de liberación. Porque precisamente cuando la persona está en pecado mortal, el infierno impera en esa persona, y quien vive en el infierno, ¿quién es? Satanás, Belcebú, Lucifer y todos los demonios. Cuando una persona está en pecado, el infierno impera en ella, ¿verdad? Entonces la persona dice, no, yo me siento muy bien, en unión libre yo me siento muy bien, matrimonio civil yo me siento muy bien empecatada, Y en la casa, a veces usted se acuesta con el marido y a veces se acuesta con el diablo, porque como está en pecado y el infierno impera en ella, la casa está llena de demonios, el cuarto está lleno de demonios, y si usted, como dice, que espabila pierde, si usted espabila, el diablo se acuesta con su esposa. Miren lo que pasa. Pero uno le para bola, no, tenemos plata, los hijos gorditos, rosaditos, todo hermoso, carro, estudios, pero eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que tengamos plata, pero que tengamos el cielo en nuestras manos. Amén. Él quiere que uno tenga plata, porque la plata también nos puede llevar al infierno. Y hay gente que se siente contenta con la plata. Y esos son otros temas que nosotros tenemos que meditar. Pero lo que realmente le da felicidad al hombre es la vida de la gracia, o lo que se llama la vida divina dentro de nosotros. Amén. Normalmente nosotros, cuando se nos viene la palabra pecado, ¿qué pensamos? Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el pecado es cuando rompemos la comunión con Dios, y también cuando negamos ¿a quién? A Dios. Rompemos y hay negación, rompimiento y negación. Eso es lo que le dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Rompemos con la relación con Dios, rompemos la amistad con Dios, pero realmente ¿qué rompemos? Porque eso es una cosa como muy poética, una palabra poética.
Entonces rompemos la amistad con Dios. Entonces cuando yo me confieso, recobro esa amistad con Dios. Pero ¿qué rompemos? Les voy a explicar. Cuando uno nace, uno es una criatura de Dios, una creación de Dios. Luego cuando nace lo llevan a donde un sacerdote para que lo bauticen. Y esa agua que cae en la cabeza del creyente, de esa criaturita, esa agua significa la vida divina de Jesús en la persona. Es decir, ¿qué es la vida divina de Jesús? La vida divina es toda la vida de Jesús desde que nació, padeció, murió y ¿qué? Y resucitó. Dentro del alma del creyente, esa vida divina se llama la vida de gracia. La vida de gracia. La vida de gracia. Es la vida de Cristo dentro de ese alma. Pero el niño está muy pequeño, luego ya tiene 7 años, ya tiene un poquito de uso de razón, hace su primera ¿qué? Su primera comunión. Y aparece este problema del pecado. El niño ya cuando hace la primera comunión se supone que tiene que vivir su fe y expresar su fe comunitariamente, ir a misa solo, es decir, que un niño que hace la primera comunión y tiene que ir obligado a la misa, esa preparación de la primera comunión estuvo mala. ¿Y mala por qué? Porque lo ideal es que el niño sienta que ya cuando hace su primera comunión va a vivir su fe de una manera comunitaria, expresar su fe en una comunidad, y cuando reciba a Jesús, si ese Jesucristo que recibió, ¿cuándo lo recibió? ¿El día de qué? ¿Del bautismo? Sí, ¿qué pasa? Que el niño a los 7 años Jesús se vuelve raquítico. A los 7 años Jesús Jesús está dentro, raquítico, anémico, y entonces necesita alimentar ese Jesucristo que lleva por dentro. Necesita alimentarlo. Necesita darle comida al gatico o el del celular. El gatico es el celular que le dan comida. Entonces ya ese niño necesita alimentar a ese Jesús que está por dentro. Entonces, cuando ya hace su primera comunión, va a la Eucaristía y recibe ¿a quién? A Cristo. Entonces cuando lo recibe, el niño, Jesucristo está en el alma de ese niño raquítico. Recibe la comunión. Cuando lo recibe el espíritu de ese niño, inmediatamente se engorda. Jesucristo se engorda, y ese engordar significa vivir en la gracia santificante. Nos engordamos de Jesús, nos llenamos de Jesús, nos llenamos de su presencia. Está viviendo más en nosotros. San Pablo lo dice. San Pablo que dice que ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Miren, todo eso, vida de gracia, vida de gracia. Yo le pregunto a ustedes se pueden preguntar, ¿qué es la vida de la gracia? Y me responda eso, ya se ganó el curso ya. ¿Qué significa la vida de la gracia? La vida de la gracia. La pregunta también puede ser, ¿qué es gracia de Dios? ¿Qué es gracia? Porque son palabras que uno escucha siempre. Estar en gracia de Dios. Pero entonces, ¿de dónde sale gracia de Dios? ¿Qué significa vivir en gracia de Dios? Significa vivir en una estrecha comunión con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es decir, que dentro de nosotros, cuando estamos en gracia de Dios, el Padre está amando al Hijo dentro de nosotros, en el Espíritu Santo, dentro. Es decir, la presencia trinitaria está completa en nosotros, porque el Padre está amando ¿a quién? Al Hijo en el Espíritu Santo. Eso es vida de gracia. Eso es vida de gracia. Eso es vida de gracia. Eso es lo que cuidamos. Lo que cuidamos nosotros. Nosotros, porque la gente puede coger de pronto la vida religiosa como un juego. Sí, como un juego. La vida religiosa como un juego. ¿Qué cuidamos? La vida de Dios en nosotros. ¿Qué cuidamos? La presencia trinitaria que nosotros hemos recibido desde siempre del bautismo. Eso es lo que cuidamos. Eso es lo que cuidamos. Y por eso tenemos que optar siempre por lo más bueno. Lo más bueno. ¿Qué significa la palabra amor? Ustedes dieron ya la charla de amor, ¿verdad?
¿Qué significa la palabra amor? A significa sin y mor significa vida. Entonces, amor significa con o sin vida. Con o sin vida. Con vida. Amor significa con vida o sin vida. Sin vida. Dicen que el amor duele. El amor duele, ¿verdad? Bueno, el amor significa con vida. Todo lo que va en contra del amor va en contra ¿de qué? De la vida y de lo bueno. Sí, porque la persona dice, ¿cómo sé que estoy en pecado? ¿Por qué? Porque usted no está haciendo algo bueno y tu conciencia te lo está diciendo. Eso que estás haciendo ¿está qué? Está mal. Sí. Todo lo que va en contra de la vida. Un aborto, pecado más grande de la iglesia. ¿Por qué el aborto es el pecado más grande de la iglesia? ¿Por qué? Porque la fuente de la vida es Dios. Y si mata a un niño, mata a Dios. Mata la fuente de la vida. Mata la vida, que es Dios. Entonces la gente dice, no, es que la iglesia es la que quiere. En Estados Unidos, ustedes saben, en Estados Unidos dicen, están haciendo leyes para decir que el niño antes de nacer no es persona. Entonces dicen que el niño, es decir, que antes de nacer es un animal, es un ratón y un ratoncito. ¿Quién tiene cara de ratoncito aquí? Cuando nace, entonces es que es persona. Cuando nace es que es persona. Eso no es así. Porque nosotros somos hijos de Dios desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo y se convierte, cuando ya hay huevo, cuando ya hay cigoto, cuando ya hay huevo cigoto, ya hay vida humana, ya hay persona, Entonces, si matamos a ese niño, matamos ¿a quién? A Dios, que es la fuente de la vida, la fuente del amor, la fuente de la bondad. Eso lo tenemos que tener claro, porque es fácil pecar. Pecar y confesarse, peca, reza y empata. Pecar es fácil. Lo más difícil es confesarse, y la gente también se confesa. Hay personas que cogen eso como un juego. Entonces, todo es pecado, nos volvemos evangélicos, donde le dan martillo pecador, y la persona se siente impura y cae precisamente en una herejía que se llama el jansenismo. Ojalá la investiguen. La herejía que se llama el jansenismo. ¿El jansenismo cuál es? El jansenismo es un puritanismo ya como al cubo. Un puritanismo como al cubo, donde la persona se siente tan pecadora, que por sentirse tan pecadora es indigna de acercarse a Dios. Entonces, como está pecadora, entonces no se confiesa. Y le pueden decir a uno como padre, es que yo no comulgo ni me confieso porque mis pecados son tan grandes, que yo sé que Dios ¿no me va a qué? A perdonar. ¿Eso cómo se llama? La herejía se llama como jansenismo. Entonces la persona no se confiesa ni nada porque dice que el pecado es grande. Entonces yo le digo, tus pecados son como un granito de arena perdido en lo más profundo del mar. Es decir, nada. Solamente tienes que ¿qué? Confesarte. ¿Sí? Confesarte. Pero la persona, el puritanismo, ustedes saben que el puritanismo no es cristianismo. Eso es otro tema bien largo. Pero entonces esa conciencia puritana, por estar pendiente del pecado, la persona peca cada rato. Yo recuerdo que pecaban, o sea, se confesaban el sábado y domingo se espelucaban. El sábado y domingo se espelucaban. Entonces el domingo, antes de la misa, está uno en la sacristía y entonces se querían acercar. Padre, confiéseme. Entonces uno, niño, pero voy a empezar la misa. Ay, usted es un padre que no tiene misericordia. No tiene amor a sus fieles, a sus ovejas. Bueno, entonces empiezan a inventar cosas. Ya. Entonces pecan el sábado y el domingo. Entonces, padre, bueno, listo. Entonces uno por caridad pastoral. Bueno, vamos a confesarte aquí de una manera aquí más sencilla. Entonces, dime tus pecados. Entonces, como le hacen énfasis al pecado, entonces, dime tus pecados. Bueno, ¿me permite sacarla una hoja? Entonces, bueno, niña, saca la hoja. Bueno,
Entonces, cuando uno ya va así, saca los y tremenda hoja. Sí, con letra de esa de psicorrido, así que es perfectica, así que no se salen de las líneas, y chiquitica. Ojo con esos psicorridos. Bueno, listo. Digo tus pecados. Y empieza, ay Señor, la misa, 15 minutos ya atrasado. Y bueno. Entonces uno le dice, un ejemplo, lo que estamos hablando, no le podemos dar fuerza al pecado, tenemos que darle fuerza ¿a qué? A la gracia y a la misericordia de Dios. Entonces, bueno, ya, ¿cuál es mi penitencia, Padre? No, tu penitencia es sencilla. Yo descubrí muchas cosas. Le veía así, bueno, tu penitencia es sencilla. Me vas a traer así como del grande de esas hojas, me vas a traer un mercado. ¿Saben qué hacían? ¿Saben qué hacían? No cumplían la penitencia y se iban para la otra iglesia, para donde el otro padre, que es caído del zarzo y que uno está pillándose la jugada. Entonces, penitencia, diga un Padre Nuestro y un Ave María en el Santísimo. Ah, eso es papayita. Eso es papayita. Ya, porque son vivos. Son vivarachos, pero un vivo otro vivo, ¿verdad? Vivo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vivo en Cristo Jesús. Y entonces, me vas a regalar una silla para la parroquia, de esas que no tienen brazos. No cumplían la penitencia porque valía plata, porque les costaba sacrificarse la cosa. Porque cuando uno le toca en el bolsillo, ahí todo el mundo se remueve. Entonces se iban para donde el otro padre. Entonces yo me puse de acuerdo con los otros padres. Dije, padre, ojo esta vaina, Y después andaban como locos. Y ¿saben qué hacían? Cuando llegaba un padre nuevo a la parroquia, decía, padre, ¿me puede confesar? Enseguida. Porque el padre le iba a dar las penitencias fáciles. ¿Cuáles son? Diga un Padre Nuestro. ¿Y un qué? Y un Ave María. Pero ahí no termina la historia. No le podemos dar fuerza al pecado. Miren la historia. Hizo su lista de todos los pecados. Pero entonces yo le dije, bueno, te voy a dar una penitencia facilita. Al lado de cada pecado vas a colocar una virtud para poder vencer ese pecado. Entonces, duraban 3 horas allá en el Santísimo, ahí. Padre, ¿qué pongo acá? No sé. Desenvuélvete tú, no sé. Ya eso te toca a ti. Amén. Sí, porque entonces ya. ¿Por qué? Porque miramos siempre más lo malo que lo bueno. Cuidado eso. Que la conciencia tenemos que educarla. A veces podemos tener una conciencia muy escrupulosa para mirar siempre lo más malo de nuestra vida, pero no miramos también las cosas buenas que el Señor ha colocado en nuestras vidas. Amén. Eso es importante. Ojo, que lo tengamos en cuenta. El cristiano no le da fuerza, le da fuerza a la gracia de Dios. Pero así como usted se cayó, también hay una fuerza que lo puede ¿qué? Levantar. Y creemos más en esa fuerza de Dios. Amén. Miren ese primer puntico. No le podemos dar fuerza al pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuidamos? Ya aquí pasé un resumen. ¿Qué es lo que nosotros cuidamos? ¿Y qué es la gracia de Dios? ¿Es la presencia de quién? Del Padre amando al Hijo en el Espíritu Santo. ¿Dentro de quién? De nosotros. Dentro de nosotros. Eso es lo que nosotros cuidamos. Porque ya el pecado, ahora viene otro tema fuerte, que es lo que nos va a decir la Biblia en el Antiguo Testamento, qué es pecado y qué no es pecado, qué es bueno y qué no es, ¿sí? Qué es bueno y qué no es bueno. Entonces la Biblia dice que Dios nos dio 10 mandamientos, 10 mandamientos. Y el mandamiento que resume los 10 mandamientos es el mandamiento del amor que nos dio ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Son los 10 mandamientos
Si usted fuera pagano, pagano es una persona materialista que cree en sí mismo, que niega a Dios en su vida, porque negar a Dios en su vida, eso es el pecado más grande. Es vivir independiente de Dios. Es el mundo secular que vive a espaldas de Dios. Dios por allá y yo por acá. Ese es el pecado, la indiferencia con Dios. Querer ser como Dios, como lo quería ser Adán y ¿qué? Y Eva, querían ser como dioses. Y entonces se dieron cuenta que necesitan de Dios, necesitamos dependencia de Dios. La independencia es pecado, porque negamos a Dios. Queremos vivir a nuestra manera, a como dice Goelo, a como dice Gabriel García Márquez, a como dice un pensador por allá, como dice Nietzsche, Feuerbach, Marcuse, Hegel, Nietzsche, como dicen los Nietzsche, Freud, como que Freud. Entonces no me puedo reprimir, entonces tengo que sacar el ánima de mujer que llevo por dentro. No. Entonces, una cantidad de cosas. Nosotros seguimos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los 10 mandamientos se hicieron ¿para qué? ¿Para qué se hicieron los 10 mandamientos? Se hicieron los 10 mandamientos como un instrumento para liberar a la persona de todo aquello que lo pueda esclavizar. Es decir, que los mandamientos no son instrumentos para mortificarle la vida a nadie, ni para dañarle la vida a la persona, sino son instrumentos de liberación, de santificación, son instrumentos para que la persona pueda vivir feliz y pueda vivir en paz y pueda tener buenas relaciones con las demás ¿qué? Personas. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre las cosas. En el Antiguo Testamento dice, del capítulo 1 del Génesis al capítulo 12, ¿qué aparece? La presencia del mal en el ¿qué? En el mundo. El pecado de ¿qué? De Adán y Eva. Aparece también Caín mató a su hermano ¿qué? Abel. Y entonces si mataron al bueno, ¿quién quedó? El malo, que es Caín. Entonces está el mal presente en el mundo y aparece en el capítulo 12 un personaje que se llama Abraham, que Dios lo llamó para que hiciera una comunidad, para que hiciera un pueblo y a través de ese pueblo pudiera aplastar el mal que hay en el mundo. Es decir, el nuevo pueblo de Dios. El pueblo de Dios se hizo para que la gente viviera no a la manera personal, egoísta, sino a la manera de ¿quién? De Dios. Entonces los mandamientos se hicieron para que la persona no viviera en violencia, porque del capítulo 1 al capítulo 12 el pecado se define como todo aquello que genera y crea violencia, crea injusticia. Entonces, ¿dónde hay pecado? ¿Dónde hay pecado? Donde hay violencia, hay pecado, y donde hay pecado está el diablo. Analicen bien esto. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué sucede si una persona no ama a Dios sobre todas las cosas? Se vuelve materialista. Entonces, está en la casa, llegó el día domingo, que es el día del Señor, y prefiere dormir como un burro, porque esa es la vida de animal, la vida de burro. ¿Cuál es la vida de burro? La vida de paganos, la vida materialista, ¿cuál es? La vida de un burro, ¿cuál es? El burro, ¿qué hace? Trabaja duro, come hierba, duerme y se acuesta con la burra. Sí, y se acuesta con la burra. Sí, eso se llama como vida de ¿qué? De burro, vida de animal. Pero el hombre, eso se llama vida natural. La vida sobrenatural se despierta cuando usted está el día domingo. Usted dice, necesito vida sobrenatural, necesito inmortalidad. Entonces la persona reflexiona y dice, voy para la Eucaristía. ¿Qué sucede? En la casa, cuando una persona ama más las cosas materiales que a Dios, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas que tenga que hacer en la casa, hay que amar a Dios. Hay madres que dicen,
que dicen, ay, yo mejor voy a misa con mi esposo, ay, mis hijos están tan cansados de toda la semana de esa jornada de estudios, ay, pobrecitos, mejor que ellos se queden durmiendo. Esa es la mala madre, mal padre. Esa madre no la queremos aquí en este lugar, no la queremos aquí, porque le está haciendo un daño a esos niños, porque esos niños no los está llevando a quién, a Dios, y no les está enseñando de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y los deja durmiendo. Y ahí cuando lo deja usted durmiendo, el diablo es el que va creciendo en el corazón del niño, y usted lo puede ver muy gordito y muy rosadito y muy inteligente, pero después cuando tiene 12 o 13 años le saca las espuelas. Y entonces dice, pero ¿en qué momento yo creé este monstruo, este orangután, este mico? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el momento que tú dejaste de que el niño no fuera a misa, que no dejaste que él fuera a misa, desde ese momento el diablo creció en el niño. Entonces, ahí tienen las consecuencias. Si una persona en la casa no va a misa, por ahí se le mete ¿qué? El diablo. Y eso genera ¿qué? Violencia, porque eso genera violencia. ¿Por qué me tienes que ahora? Porque ya en el colegio le están diciendo cosas materialistas y que no existe Dios y todas esas cosas, el Big Bang, todo el darwinismo, toda una cantidad de cosas. Entonces el niño ya entiende el mundo materialista. No, yo no necesito de que me den órdenes. Ay, miren, ya quiere vivir su vida aparte de ¿quién? De Dios. ¿Quién es la culpable de todo eso? ¿Quién fue la que hizo que el diablo se metiera en el hijo? La misma mamá. Fue la que creó y el papá fueron los que crearon esa violencia en la casa. Y le dice, y se ponen bravos y a veces se ponen como ¡ah! Entonces, ¿no le ha pasado? ¿Le ha pasado? Culpable los padres. Culpable los padres. El todo pecado genera violencia, y donde hay violencia hay pecado, y donde está el pecado está Satanás. Ahí reina Satanás inmediatamente. ¿Cuál es? Si la mujer va a misa y el esposo no va a misa, ¿qué pasa? Cuando tienen problemas y discusiones que se van a presentar, inmediatamente el papá que le dice, el esposo que le dice a la esposa, le dice, sí, y eso que vas a ¿qué? Y eso que lees la Biblia. Y eso que eres rezandera. Esa es la palabra que más le hiere a una mujer. Que le digan prostituta y que le digan rezandera. Rezandera. Porque es como decir como loca. Como que está en otro mundo. Bueno, rezandera es igual como a qué, como a loca. Entonces ella está loca. Y eso genera ¿qué? Violencia, heridas, y viene el conflicto y todo eso. Miren lo que pasa cuando uno no cumple el primer mandamiento. Segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Ah? No jurar su santo nombre en vano. ¿Sí? ¿Sí? Ahora con los celulares que mandan fotos y todo por WhatsApp, por Facebook. Entonces, mi amor, ¿dónde está? Aquí en casa. Ay, qué raro, porque yo llegué y no te veo. No te veo que estás aquí. Te juro por Dios que estoy aquí. ¿Cómo vas a jurar? Ya viene el cacho. Ya ustedes saben que viene el adulterio. Viene todo ese poco de cosas. Y dicen que el 20%, 30% de los matrimonios católicos se está destruyendo por el Facebook y por el WhatsApp. Que ese cuento y que muéstrame el celular, que no sé qué, dime dónde está, háblame para decir cómo se escucha, si está encerrado, está en una residencia. Bueno, es una cantidad de cosas. No se crean que el diablo se metió por todo eso. El diablo está en todas partes. Amén. Bueno, entonces, miren, por ahí se mete ¿qué? El diablo, por el que no va a misa, por ahí se mete. No jurar su santo nombre, no jurar. Te juro por Dios. Y eso cuando se descubre que es una mentira, genera ¿qué? Violencia. Tercer mandamiento. ¿Ah? Santificar el día del Señor, ya lo dijimos, que hay que sacar el día para ir a misa. El domingo es el día del Señor
hay que santificarlo para que la familia viva distinta. No le paren bola a los sacerdotes que son regañones en las misas y todo eso. No, usted no diga, es que me gusta este padre. Vea, Dios siempre nos habla a través de su palabra. Algo nos dice. Usted siempre que vaya a predicar un sacerdote, usted tiene que decir, Señor, háblame a través de esta palabra. Y siempre dice algo. Dios le habla a través de, así sea de un bostezo, de una risa, algo. Algo le dice el Señor. Amén. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a padre y madre. ¿Eso genera violencia o no genera violencia? Sí genera violencia. ¿Por qué genera violencia? Porque hay hijas que se hacen como que andan como allá en Alicia, en el país de las maravillas, y no tienen conciencia de que los padres están ya ancianos y necesitan de unos cuidados, de alguien que la atienda y todas esas cosas, que le compren los pañales, porque todos volvemos a ser como niños. ¿No se han visto el caso de Benjamin Button? ¿No se han visto una película de Brad Pitt? Ahora, lo volvemos a ser niños, volvemos a ser niños. No se crean que vamos para allá para los pañales. Vamos para los pañales, todos vamos para los pañales. Entonces viene el problema de quién los atiende a los viejitos, todos los viejitos. Entonces hay uno que no, eso genera ¿qué? Violencia. Hay que honrar todos a su madre, ¿sí? No dejarle el peso de la madre a quién, a una sola persona y se queda. Porque uno le pregunta, ¿y por qué no te has casado? ¿Y quién se va a quedar con mi mamá? Yo digo, si tú te mueres, ¿con quién queda? Con nosotras, floja, que no aportan nada a la casa. Miren, genera violencia. Sí, es que tú no sé qué, tú no le has dado, tú no le das a mi mamá. Ese falta de honrar genera ¿qué? Violencia. ¿Cuál es el otro mandamiento? ¿Cómo es? Quinto ¿qué? No matar. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Que hay que devolver ¿qué? Si uno le hace un mal, uno tiene que devolver ¿qué? Un bien. Que hay que orar por nuestros enemigos, que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que orar por los que nos odian, que hay que bendecir a los que nos maldicen. Entonces ahí, no matar. Si matas, generas ¿qué? Violencia. Y uno no solamente mata con un revólver. No hay una cosa que mata más que la ¿qué? La lengua. Matamos, faltamos a la caridad. No, todavía no tenemos prueba y ya estamos diciendo cosas que no son. Amén. Sí. Entonces hay que cuidar la boca, ¿verdad? Matar. ¿Cuál es el otro mandamiento? El sexto no lo conocemos nosotros, el sexto. ¿Cómo se llama? No fornicar. Eso no genera violencia. ¿Sí genera violencia? Sí genera violencia. Porque la muchacha sabe que puede tener relaciones, dice la iglesia, después que se casan. Entonces ya ella se cree ya casada en unión libre y empieza a tener relaciones como es normal, ¿verdad? Si él me ama y yo lo amo, en el amor no hay pecado, no sé qué, y tal, y va al tanto el cántaro y sale ¿qué? Preña. Y después que sale preña, entonces que la palabra real es preñar, preñez. Entonces sale preña, y después que sale preña, entonces no podemos ahora, en estos momentos no podemos tener un hijo porque tú sabes, tú estudiando, yo estudiando, ¿sabes qué? Le hacen el degrado, ¿verdad? La mujer le dañan toda su endometrio, se lo raspan, se lo dañan todo. Y entonces el tipo después sale con sus patas de banco buscándose otra. La mujer toda rajada, toda cortada, toda ensangrentada, toda que abortó por el amor que le tenía. ¿A quién? Eso genera violencia en el corazón. Y hay mujeres que se han hecho hasta 3, hasta más, por el amor a su esposa, a su pareja. Y entonces se busca otra y ya llevan 6, 7, 8 años de noviazgo. Eso no es tan bueno, no demoren tanto, ¿verdad? Hay gente que lleva como 10 años de noviazgo, no definen nada. Y cuando de pronto ya le tiene todo comprado a la muchacha, tiene todo ya, juego de cama, de todo, y cuando de pronto sale y se va ¿con qué? Con otro. Y quedó como las novias de Barranca.
¿Y eso genera violencia, sí o no? Sí, sí genera violencia. Pero como no queremos cumplir la palabra de Dios que nos hace libre para vivir feliz, entonces optamos por eso y viene el problema. Amén. ¿Cuál es el otro pecado? Ya estamos terminando. ¿No qué? No robar. ¿Quién le gusta que le roben las gallinas del patio de su casa? ¿Quién le gusta que le roben la esposa? ¿Quién le gusta que le roben la esposa? A nadie, no le gusta. Robar genera ¿qué? Violencia. Si hay alguien que le robó algo, yo te robo otra cosa. El que ayer, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos dio otras leyes. Ojo, hay que perdonar. Entonces, no me robó, pero también le voy a robar a la mujer. Sí, sí. Como dice la canción de Silvestre, el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él, le compro flores a la de él. ¿Verdad? Porque le robó la mujer, le robó la mujer. Bueno, no se echen a reír tanto. Bueno, ¿eso genera violencia, sí o no? Robar. ¿Cuál es el otro pecado? Ni mentira, ¿verdad? Mentiras. Esa palabra mentira ha dividido muchos hogares. La mentira. ¿Sí? Cuando de pronto no, que se casó y ha habido separaciones y nulidades matrimoniales por una mentira. No, sí. Se casó su soltero y después aparecen 3 pelados por allá. Aparecen 3 pelados, no, es que eso se llama dolo, engaño doloso, separación, nulidad enseguida, causal. Porque la persona cuando se casa tiene que decir la verdad, hombre, yo tengo un pelado tal, ya lo registré y tal, no sé qué. Pero ya al final de la historia sale diciendo que tiene un pelo en la calle. Entonces, eso se llama engaño doloso, causal de ¿qué? De nulidad matrimonial. Gracias a Dios por aquí no han pasado esas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Verdad? Eso genera también la mentira, el engaño, la mentira en todos los sentidos, la mentira. Amén. ¿Cuál es el otro pecado? No, ya se lo pasamos ya. ¿Cuál es el otro? No codiciar los bienes ajenos. Es la raíz, y ahí quiero terminar, para ya terminar, que son las 8:40, ¿qué hora es? ¿8 qué? 37, que casi pegan el palo. Ya para terminar, les quiero decir a ustedes, les voy a decir, que la raíz de todos los pecados se llama la codicia y la ambición en la Biblia. La raíz de todos los pecados es la codicia y la ambición. ¿Por qué es la raíz de todo pecado? Porque el ambicioso y el codicioso quiere retener todo, cosas, personas, que lo adulen, que le brinden pleitesía, sí, creerse la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que lo adulen. Se hace como ¿qué? Como Dios. El ambicioso piensa que con todas las cosas que ha retenido materialmente, ya no necesita ¿de quién? De Dios. Pero le sucede un problema, que al ambicioso le salen como unos tentáculos, como si fuera un pulpo, le salen unos tentáculos y empieza a retener, y cuando al final de tantas cosas se da cuenta, cuando reflexiona en Dios, que las cosas materiales no le dan la felicidad. No le dan la felicidad. Tiene todas las cosas, tiene toda la plata del mundo, pero no se siente feliz. Lo dijo Michael Jackson. Estaba diciendo eso. Él dice, yo he querido todo lo que he deseado. Si quise tener unos hijos, adoptar un yate, un avión personal, todo, una mansión, todo, cambiarse de qué, todo. Pero decía, pero siento que me hace falta algo más. Ese algo más se llama Dios. ¿Se llama quién? Dios. Ese algo más. Las cosas materiales no te dan la vida divina. El único que te da la vida divina se llama ¿quién? Dios. Eso le pasa a la persona ambiciosa. Retiene todo y después se da cuenta que las cosas de la naturaleza no te dan la vida divina. Amén. Entonces, ¿cuál será lo contrario a la ambición?
Si la ambición es retener cosas, lo contrario de la ambición es la fe. La fe. ¿Por qué? Porque si la ambición es retener cosas, la fe es no retener nada. Entonces, el hombre que quiera vivir en la gracia de Dios, en la presencia de Dios, que quiera vivir resucitado y que quiera vivir pascualmente, tiene que no retener nada. El que se va, como dice el dicho por ahí, no hace falta. El que queda, que hace falta, que Jesús ese, sí tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Amén.